rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde
la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Hola familia Café, qué bueno es estar nuevamente reunidos y poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios, cantar al Señor y encontrarnos como cada semana. Como ustedes saben, hemos terminado la semana pasada nuestra serie sobre el fruto del Espíritu. Han sido varias semanas en que hemos podido explorar juntos lo que significa este fruto del Espíritu y cómo depende de una vida que es guiada justamente por el Espíritu de Dios. Y hoy quiero que hablemos sobre cómo podemos ser sostenidos por Dios en el largo aliento de la vida, especialmente en medio de tantas situaciones que suceden a nuestro alrededor. En la Biblia se nos enseña que Dios siempre termina lo que empieza. ¿Recuerdas aquel verso que vimos cuando hicimos la serie de Filipenses hace algún tiempo? Filipenses 1:6, al inicio, dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En ese versículo se dice que lo que Dios ha comenzado en nosotros lo irá perfeccionando. En el original esa palabra perfeccionando implica perfeccionar hasta terminar completamente. Dice entonces que Dios terminará la obra en nosotros. ¿Ahora qué significa esto? Bueno, en primer lugar significa que si realmente le has entregado tu vida a Jesús, has abierto tu corazón a Cristo, le has pedido a Él que sea el número uno en tu vida, lo más importante, tú definitivamente tienes esperanza de vida eterna con Dios. No hay ninguna duda, es un caso cerrado, es algo que está totalmente terminado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así, no depende de qué tan bien haga las cosas, depende de la gracia de Dios que te sostiene por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Así que eso es una certeza total que tenemos. Pero este perfeccionar la obra en ti también significa que debes acabar bien la carrera. Todos sabemos que algunos acaban bien las carreras, otros no tan bien. Me recuerdo el dicho de la abuelita, mi mamá también dice esto: carrera de caballos, parada de burros. Obviamente ninguno de nosotros queremos terminar la carrera así, como burros. La meta está allí, Dios nos ha ofrecido, nos ha garantizado la vida eterna, poder estar con Él, pero no solo se trata de llegar a esa meta que la tenemos por fe en Jesús, sino que se trata también de cómo avanzamos en esta carrera y cómo terminamos la carrera. Y eso implica pues disfrutar de una vida abundante, entender por qué nos ha creado Dios, cuáles son sus propósitos para nosotros, cómo Él quiere que seamos de impacto en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, vecindarios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto? ¿Cómo podemos realmente terminar bien la carrera, avanzar bien en esta carrera? Bueno, la respuesta es por la gracia de Dios que nos sostiene. ¿Y qué es esa gracia de Dios que nos sostiene? Bueno, la gracia de Dios que te sostiene es el poder
para mantenerte avanzando cuando sientes deseos de renunciar. Es el poder para mantenerte avanzando cuando sientes deseos de renunciar. Es el poder de hacer lo correcto cuando sientes ganas de hacer lo incorrecto. Porque hay muchos obstáculos en la maratón que es la carrera de nuestras vidas. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Pero no importa cuáles sean estos obstáculos, siempre puedes contar con la gracia de Dios que te sostiene. Mira 1 Pedro 5:12. Dice así: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Qué interesante. Firmes en la gracia. Ahora, uno se mantiene firme en algo que es estable, que no cambia. Si estuvieras en peligro de caerte y debieras tomarte de algo, agarrarte de algo para justamente no caer, ¿de qué te agarrarías? No sería una buena idea agarrarse de algo endeble. Tiene que ser de algo firme, tal vez de la pared o una reja o un poste, qué sé yo. Y Pablo dice aquí, manténgase firmes en ella. ¿Y qué es esto? Es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos sostiene, porque la gracia de Dios es firme, la gracia de Dios no cambia, es confiable, no importa lo que suceda, la gracia de Dios siempre estará allí. Hay muchas cosas en la vida que pueden hacer que tambalees, que pueden hacer que te salgas del camino, o tratar de hacer que te salgas del camino, para que no acabes bien la carrera. Pero la gracia de Dios está allí para ayudarnos en cada una de esas situaciones. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, la gracia de Dios nos sostiene en medio de las tentaciones. La gracia de Dios nos sostiene en medio de las tentaciones. Esa es una de las primeras cosas que nos hace tambalear. Mira lo que dice 1 Pedro 5, 8 al 9. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Hace ya un par de semanas Mark Berry nos hablaba acerca de este dominio propio, ¿no? Que es justamente uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Y aquí habla de este dominio propio, pero también habla de estar alertas. Porque sabes, cuando tú decides seguir a Jesús, se inicia una batalla en tu vida. Algunos al inicio no son conscientes de la dimensión que tiene, pero con el tiempo le vamos dando el peso debido. Te enfrentas a elecciones morales. ¿Haré el bien o haré el mal? ¿Haré lo correcto o haré lo incorrecto? ¿Seré egoísta o desprendido? Ahora, estas elecciones morales son justamente lo que llamamos las tentaciones. Algunas de estas cosas estaban en nuestro radar antes por un tema tal vez de conciencia moral, con la cual Dios nos ha dado, todos la tenemos, o por las leyes. Pero conforme conocemos más y más de la palabra de Dios, vamos abriendo nuestros ojos y nos vamos dando cuenta más y más de cuáles son aquellas cosas que están lejos de la santidad de Dios, que no son conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice y afirma que todos somos tentados, todos. Nunca dejarás además de ser tentado. Si lo siento, es una mala noticia, pero las tentaciones no desaparecen, ni con la edad, ni con los años, ni con la experiencia, ni con nada. Siguen ahí las tentaciones. Jesús fue tentado. Y dice que fue tentado en todas las cosas, tal como nosotros, pero Él nunca pecó. Ahora, la buena noticia es que si Jesús fue tentado en todo y nunca pecó, significa que no es pecado ser tentado. Ahí está. Algunos cristianos cuando son tentados piensan, ay, ¿cómo pude haber siquiera pensado eso? Y simplemente porque un pensamiento pasa por la mente, se sienten terribles, mal, como si fueran personas terribles. Tú no puedes controlar todos los pensamientos que pasan por tu mente, pero puedes controlar y escoger cuáles pensamientos permanecerán en ella. Hay una frase muy famosa, no se puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Una famosa frase atribuida a Martín Lutero. Ahora, nuestro enemigo, el diablo, pondrá todo tipo de ideas en tu cabeza y no debes sentirte intimidado por eso o avergonzado. Es cuando más bien dejas que esas ideas aniden o te apropias de ellas cuando obviamente caemos en la tentación. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es la gracia de Dios que te sostiene.
Ahora, esta es una promesa maravillosa. Dice aquí que Dios nunca permitirá más tentación de la que podamos resistir. Cuando uno dice, no puedo resistir, no estamos diciendo la verdad. Porque Dios dice que nos proveerá la gracia para darnos un camino de salida. Eso tal vez significa que nos da opciones, que nos da momentos donde sabemos que tenemos que cambiar el canal del televisor, que tenemos que dejar cierto lugar, cierta compañía, cerrar cierta página web, cambiar la forma en que estamos pensando, pero en algún momento siempre Dios va a proveer la salida. Ahora, eso no significa que nunca vamos a caer, pero sí que debemos tener la certeza que Dios siempre estará listo a darnos la salida. Ahora, este versículo dice que Dios nos dará la habilidad para manejar las tentaciones y dice que las tentaciones son las mismas que todos tienen. Todos experimentamos las mismas tentaciones, son comunes al ser humano. Ahora, esto es algo bueno en cierto sentido, porque si son comunes a todos las tentaciones, las soluciones también son comunes a todos. Muchas personas dicen, no, mi situación es única. Y como es una circunstancia única, tal vez sea correcto para mí romper las reglas un poco, ignorar lo que Dios dice, porque Dios va a entender que mi situación es diferente, es única, es especial. Pero lo que dice Dios no es eso, dice, eso no es así. No tienes tentaciones únicas, son las mismas comunes tentaciones que todos tenemos. Así que no podemos usar esa excusa. Pero Dios nos dice, yo te daré una salida. Y es la gracia de Dios que nos sostiene en medio de la tentación. Así que cuando estés atravesando esos momentos, aférrate a la gracia de Dios y busca la salida que Dios mismo te va a dar. Número 2, la gracia de Dios nos sostiene cuando estamos cansados. A veces no se trata de la tentación, se trata simplemente de estar muy cansados. Porque a veces la vida te deja exhausto. Requiere mucha fortaleza, muchas energías vivir, especialmente cuando uno siempre está tratando de agradar a Dios, de hacer lo correcto, en vez de hacer las cosas por el camino fácil. Porque mucha gente, seamos honestos, no trata de hacer lo correcto, sino lo que es más fácil, ¿no? De tomar atajos en la vida. Y eso no es muy problemático. Puedes ir suave y fácil por la vida, aparentemente. Después vienen los problemas, ¿no? Haciendo las cosas fáciles, el camino fácil, como se dice. Pero cuando vas fácil y sencillo es que vas cuesta abajo, ¿no? Es como cuando se monta bicicleta. Cuando sabes que estás yendo cuesta abajo porque es suavecito, ¿no? Entonces el camino suave siempre es de bajada. Por otro lado, cuando tratas de hacer lo correcto, aunque sabes que no es lo más fácil, eso desgasta tus energías. Eso requiere esfuerzo, trabajo. Posiblemente muchos de ustedes, por ejemplo, son los únicos creyentes en sus entornos laborales, o en tu centro de estudios, o incluso en tu familia. ¿No te cansas a veces de hacer lo correcto? Seguro que sí. Porque es duro, es difícil ir contra la corriente, nadar contra la corriente. Cuando toda la cultura está avanzando hacia una dirección y tú tratas de hacer lo correcto, lo que es adecuado conforme a la palabra de Dios, eso es difícil. Y mientras más tratas de hacer lo correcto, más energía necesitas. La pregunta es, ¿dónde obtienes las fuerzas para hacer lo correcto y no sentirte muerto de cansancio? Hay muchas situaciones. A veces no nos cansamos de ser amables con las demás personas, queremos ser duros. A veces no queremos ser amables con las personas que nos atienden en el supermercado, en el grifo, en el delivery, ni siquiera con la familia. A veces queremos ser duros y descorteses con los que son duros con nosotros. Y a veces queremos pelearnos con los que discrepan con nosotros políticamente. ¿De dónde sacamos las energías para hacer lo correcto? Fíjate lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos nos puso una marca. Nos dio su Espíritu Santo. Y hay dos palabras aquí que son claves, ¿no? Cuando dice nos mantiene firmemente unidos a Cristo y luego cuando habla del Espíritu Santo, firmemente y Espíritu Santo. Estas dos cosas van juntas. La clave y la habilidad para no cansarnos y rendirnos de hacer lo correcto, cuando sabes que es lo correcto, lo que debes hacer es tener el Espíritu Santo en tu corazón. Ya lo hemos hablado cuando vimos el fruto del Espíritu Santo, justamente. Él es quien nos da las fuerzas. No eres tú en tu propio poder. La razón por la que algunos están cansados todo el tiempo es porque están tratando de vivir la vida cristiana y eso no funciona. Estás tratando de ser como Jesús, estás tratando de hacer el bien, tratando de cumplir los 10 mandamientos, tratando de ser personas de integridad, tratando, y eso cansa.
La gente dice, es difícil ser cristiano estos días. No es difícil, es imposible. La única persona perfecta que vivió fue Jesucristo. Él es el único que vivió una vida cristiana perfecta. Lo que tú necesitas hacer, lo que yo necesito hacer, en vez de tratar en nuestras fuerzas, es dejar que Jesús sea Jesús en ti, Jesús sea Jesús en mí. Dejar que Jesús sea Jesús a través tuyo. Dejar de tratar y empezar a confiar y confiar. La clave para la vida cristiana no es el tratar, sino el confiar. No se trata de convencerte a ti mismo de que puedes, yo puedo. No se trata de trabajar duro, tratar de hacerlo mejor para que Dios te sonría, para que Dios te apruebe. No, tienes que relajarte un poco, dejar que Cristo vive en ti. Él te va a dar el poder que necesitas. Es vivir centrado en la suficiencia de Cristo para que Él actúe en tu vida, a través de tu vida. Fíjate lo que dice Filipenses 2.13. Filipenses 2.13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Querer y hacer, qué interesante. Querer habla de la intención y hacer habla de las fuerzas para poder hacerlo. Y la vida cristiana no es asunto de querer y hacer en tus fuerzas. Es el querer y hacer de Dios en tu vida. Cuando Dios pone el querer como el hacer para algo, tú serás capaz de hacerlo. Dios nunca te pedirá que hagas algo para lo cual no te da el poder, los recursos para hacerlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién tiene más poder, Dios o tú? No es muy difícil la respuesta. Así que mejor que sea el poder de Dios y no el tuyo el que te sostenga. Ahora, hay un aspecto más de la gracia que Dios que nos sostiene, porque vamos repasando, hemos hablado que la gracia nos sostiene en medio de las tentaciones y hemos dicho ahora que la gracia nos sostiene cuando estamos cansados, pero en tercer lugar la gracia nos sostiene cuando estamos atribulados, cuando estamos en problemas. En otras palabras, cuando tenemos situaciones, dificultades, conflictos en la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, lo hemos dicho muchas veces en el café. Ahora, Él nos advirtió, nos dijo que lo esperáramos. No son sorpresa, no te desanimes por la presencia de la aflicción. Tendrás dificultades, tendrás obstáculos, tendrás situaciones que no podrás manejar, pero Él dice, Él te dará el poder, yo estaré contigo. Ahora, ya hemos mencionado antes cómo esta pandemia llegó tomando a todos de sorpresa. Y mucha gente decía, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede suceder esta desgracia? Y no puede ser. Y muchas frases similares, tal vez algunas de esas frases las hemos dicho aún nosotros mismos. Sin embargo, si tomamos en serio lo que Jesús nos dijo, tendríamos que decir, caramba, Jesús nos avisó de este tipo de aflicciones. Jesús nos estaba avisando, en el mundo tendréis aflicción. Problemas y situaciones las habrán siempre. Hay problemas que son como un viento fuerte que te hace volar, ¿no? Hay problemas que son como un peso encima, del cual no puedes librarte. Hay problemas que son como si se quitaran el piso debajo de ti. Problemas, situaciones. Los peores problemas para manejar, los peores problemas en la vida, son justamente los que no estuvieron planeados, los que no mereces. Algunas cosas, claro, las ocasionamos nosotros mismos. Si yo creo me meto en un problema, es lógico que tengo que arreglarlo. Bueno, es parte de la vida. Si yo lo ocasiono, debo enfrentarlo. Son las consecuencias de mis propias acciones. Lo más dificultoso, lo más difícil son los problemas injustos. Cuando tú eres la parte inocente. ¿Y qué sucedió allí? Eso es algo que no lo habías planeado. Sientes que no lo merecías, no lo pediste, no lo causaste. Son muy difíciles de manejar esas situaciones. Y son especialmente dificultosas cuando no solo no las merecemos, pero también cuando parece que no hay ningún propósito en ellas. La mayoría podemos manejar los problemas si podemos ver una luz al final del túnel. Si sé que esto va a pasar en 6 meses o un tiempo, puedo manejarlo. Por eso que la pandemia nos está golpeando, porque al comienzo veíamos ya la luz está en 1 mes, y 2 meses, 6 meses, y se va alargando y por eso se va angustiando. Pero aún así vemos una luz al final del túnel, ¿no? Pero hay cosas en la vida que nos hieren, nos lastiman, que no se pueden solucionar, con las cuales vivirás el resto de tu vida y nada hará que cambien. Hay situaciones así en la vida, hay heridas, trasfondos, hay pasado, historias detrás, y eso no se puede cambiar. Todo el deseo en el mundo que tengas no hará que se vayan algunas cosas, cosas que no planeaste en la vida, que parecen sin propósito, no merecidas y duelen mucho. ¿Qué haces en estas situaciones? Primero debes de detenerte
de jugar al famoso si solo, ¿no? Si solo hubiera hecho esto, si solo hubiera vivido en otras circunstancias, si solo me hubiera, qué sé yo, tanto si solo, ¿no? No funciona cuando te pones a decir esas cosas. Eso no soluciona tus problemas, tampoco va a aminorar tu dolor. En vez de eso, lo que tenemos que hacer una vez más es enfocarnos en Cristo, enfocarnos en esa gracia que te sostiene. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y mira, todas las cosas que Dios te promete, estar contigo, fortalecerte, ayudarte, sostenerte, eso realmente cubre todo, porque Dios es nuestro refugio. El famoso Salmo 46:1 dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Eso es la gracia, esa es la gracia que sostiene. Ese verso de Salmo 46 es el que en el que se basó Martín Lutero cuando escribió su famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es como un castillo. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y curiosamente, Martín Lutero en su propia experiencia fue salvado cuando las personas ahí en Alemania, los duques, lo protegieron y lo pusieron en un castillo, donde de paso tradujo la Biblia. Es toda una historia muy interesante. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando tienes un problema que no puedes solucionar? ¿Qué haces cuando no puedes cambiar circunstancias que son incambiables? ¿Qué haces cuando no puedes controlar algo en tu vida y eso te está lastimando? Lo que tienes que hacer es lanzarte a la gracia de Dios que te sostiene. En esta cultura nuestra, a la gente le encanta hablar sobre confiar en sí mismos. Creemos que podemos manejar todas las cosas. Sé que muchos en su interior piensan, no, yo soy el maestro de mi destino. Son un montón de mentiras. Eso no es verdad. No puedes controlar las principales cosas de tu vida. Piensa un instante, no pudiste controlar el día en que naciste. No controlaste dónde naciste. No tuviste control sobre los padres que tuviste. No sabes dónde vas a morir. No sabes la mayoría de las cosas que sucederán entre este momento y tu muerte. Un día vas a despertarte y te darás cuenta que hay cosas en tu vida que no puedes controlar. Algunos le llaman esto la crisis de la mediana edad, ¿no? Despiertas y te das cuenta que no eres Dios y que no puedes controlar todas las cosas alrededor tuyo. Entonces, ¿qué haces? Solo puedes sostenerte en la gracia de Dios. El tema de la muerte, por ejemplo, y no poder controlar esa posibilidad se ha vuelto tan profundo en esta pandemia. Entonces, la gran pregunta frente a todo esto que estamos diciendo es, ¿cómo hago? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Vamos a mencionar algunas. Número 1, clama a Dios. Pídele ayuda a Dios. Mientras pretendas ser autosuficiente, va a haber un cortocircuito con el poder de Dios que quiere obrar en tu vida. Necesitas admitir tu falta de capacidad. Dios, dile así, Dios, no puedo manejar esto. ¿Sabes? Dios da gracia al humilde. Así que entrégate a Dios completamente. Ora a Dios, ora con fervor, ora apasionadamente a Dios. Ora con emoción, ora con integridad. Dile a Dios lo que sientes. Si estás dolido, díselo. Dios sabe realmente lo que necesitas. Y sabe también que a veces pedirás cosas que en verdad ni siquiera quieres. Dios requiere que cuando le hables realmente pongas el corazón en lo que estás diciendo. No que sea un rezo mecánico, repetitivo, con palabras, con pedidos sin sentido. Él quiere que pongas el corazón en tu oración. Si quieres ejemplo de esto, anda a los Salmos. Hemos hecho toda una serie sobre eso. Número 2, llena tu mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios puede alimentarte, animarte, fortalecerte, darte las energías que necesitas. Aliméntate de ella, de la palabra, cada día de tu vida. Busca diversas traducciones, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, distintas versiones, pero mete la palabra en tu mente. ¿Cómo oraba David? ¿Recuerdas en los Salmos? Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, decía David, viendo YouTube y videos de TikTok. Claro que no. ¿Qué decía David? Vivifícame según tu palabra. Según tu palabra. Así que estamos buscando en los lugares incorrectos. Hay buenos videos en YouTube, ¿no? Los que te edifican. Pero hay que buscar la palabra, en primer lugar. Ahora, hay consejos que están dando vueltas por el mundo por años. Uno de estos consejos son los que enseñan en la nueva era. Empezó hace muchos años. Por ejemplo, en la película de Star Wars, y yo soy un fan de Star Wars por si acaso, el gran teólogo Obi-Wan Kenobi le dice a Luke Skywalker, cuando está en plena crisis, Luke, las respuestas están dentro tuyo. Mira en tu interior. ¿Recuerdas? Qué gran frase para la trama de la película. Pero qué terrible frase para aplicarla a la vida. Porque son mentiras viejas en empaques nuevos. Nunca funcionaron, nunca funcionarán.
Mira dentro tuyo cuando estés en problemas. Ese es el problema. Yo miro dentro mío y me hundo. No me gusta lo que veo. Me deprimo cuando lo veo. No necesito ver dentro mío. La respuesta no es mirar dentro de ti. No funciona. Necesitas mirar a Dios. Solo Él puede cambiarte, solo Él puede ayudarte, solo Él puede sostenerte, darte fortaleza, solo Él tiene la gracia para hacerlo. Necesitas mirar, pero no dentro tuyo. Necesitas mirar fuera de ti mismo a Dios y en su palabra, porque ahí están las respuestas, no están en ti, están en la palabra de Dios. Así que el número 2 es, el primero es clamar a Dios, pero el segundo es llenar la mente con la palabra de Dios. Tercer aspecto práctico es aceptar la ayuda de tu familia en la fe, el pueblo de Dios. Si tú no tienes un círculo de amigos cristianos, creyentes maduros, y no estás en ese círculo de relaciones donde puedas recibir apoyo y ayuda, cuando atraviesas una crisis, estás en problemas. Y me da mucho temor por ti. Y cuánto más en estos tiempos de pandemia y aislamiento que estamos viviendo. Y hablamos de esto en el café una y otra vez porque es esencial para tu salud mental, física, espiritual. Necesitas un grupo que te apoye. Dios nunca planeó que atravesáramos la vida solo. No eres un llanero solitario. Dios intencionalmente nos diseñó de tal manera que nos necesitamos unos a otros. No vas a lograrlo solo. Nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de ti. Así que no te quedes solo. Si tienes problemas, comparte con otros cristianos. Tenemos maneras de compartir los pedidos de oración. Hay semanas donde vemos los correos, los mensajes y Ana dice, no hay ningún pedido de oración. Y digo, no, sí hay un montón, pero a veces no los compartimos o no los pedimos o nos sentimos cortos. No tengas esos sentimientos. Escríbenos. Necesito oración, necesito conversar con alguien, necesito hablar. Somos muchos y podemos ayudarnos. Debemos ayudarnos unos a otros. Aférrate a las promesas de Dios. Número 4, aférrate a las promesas de Dios. Hay más de 7,000 de ellas en la palabra, esperando que las menciones. Son como los cheques de Dios. Aférrate de ellas. Por ejemplo, Isaías 40, muy conocido, dice, Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Enfócate en esas promesas, pero no solamente las promesas que hablan de cómo Dios nos va a sostener aquí, sino también las promesas de la esperanza de Dios, del cielo. Por ejemplo, 2 Corintios, que dice, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Así que hay muchas promesas sobre cómo Dios nos sostiene aquí y muchas promesas sobre la vida eterna. Que Dios nos ayude a sostenernos en Él y su gracia en cada circunstancia de la que hemos vivido, la que estamos viviendo y la que podemos vivir en el futuro. No importa lo que suceda, podemos confiar en sus promesas y saber que su gracia es suficiente para sostenernos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque nos damos cuenta que el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, no solamente nos garantiza la vida eterna, lo cual ya es tan grande, tan enorme, el saber que tenemos la salvación, que estaremos contigo para siempre, eso está garantizado. Pero además vemos que ese sacrificio nos da los recursos para poder sostenernos aquí en la tierra. Nos da la gracia que necesitamos. Gracias, Señor, porque no se trata de nuestras fuerzas, sino se trata de lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres el único perfecto. Y ahora nosotros podemos tomarnos de esa maravillosa suficiencia que hay en Cristo para vivir nuestra vida honrándote, glorificándote. Y en medio de los problemas, en medio de las turbulencias, en medio de las tentaciones, en medio del cansancio, en medio de las dificultades, de las aflicciones, saber que tu gracia está allí para sostenernos. Ayúdanos, Señor, a poder decirte las cosas, orar con fervor, a buscar las respuestas en tu palabra, alimentarnos de ella, a fortalecernos en unidad unos a otros, a tomarnos y asirnos de cada una de las promesas que tú nos has dado. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para ti, porque tuya es la gloria siempre, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.
solas en mi mente, o el dolor no se termina. Si no existe medicina, tu gracia es suficiente. Si mi fe está agotada por pedir como un mendigo, si mi corazón herido no puede decir nada, tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Si no entiendo mi presente y mis dudas son murallas, si pregunto y tú callas, tu gracia es suficiente. Si mi corazón me miente y la culpa aún no se ha ido, si nada tiene sentido, tu gracia es suficiente. Jesus, the risen Christ, present with us this moment, loves you and accepts you as you are, and not as you could be. You do not have to change to get his love and acceptance. You do not have to give up your sin. You do not have to have a conversion experience. Obviously, Jesus wants you to give up your sin, be converted and live, and experience the fullness of the Gospels. But you do not have to do that to get his love and acceptance, because his forgiveness precedes your repentance. You must understand it. At the very heart of the gospel of grace, the forgiveness of God in Christ precedes our repentance. The forgiveness of God in Christ precedes our repentance. You must understand it.
Y antes de cantar juntos una canción, quiero dirigirme a ti que has escuchado este mensaje sobre la gracia de Dios y te das cuenta que es lo que anhelas y necesitas en tu vida. Lo único que tienes que hacer es decirle al Señor: aquí estoy, necesito de esa gracia, necesito ser sostenido por ti. Me doy cuenta que he vivido a mi manera, he vivido tal vez en mis fuerzas. Y si es la primera vez que estás escuchando este mensaje de la gracia de Dios, entrégate a Él, dale tu corazón, ríndele tu vida a Dios y Él va a darte esa experiencia de poder empezar una vida sostenido por Él. Y recuerda que Él ha prometido que Él va a perfeccionar su obra en ti hasta el fin. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Grandiosa es tu fidelidad. Trabajas en el pecador. Nos guías por corrientes a tu gracia. Y nada nos podrá apartar. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Grandiosa es tu justicia, Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí es el cielo aquí, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia, Señor, me cubro con tu amor. Tu gracia, Señor, es para mí. Es para mí. Y antes de despedirnos,
queremos recordarles que tenemos varias formas de mantenernos en contacto. Si es primera vez que estás viendo esta reunión de iCafé, siendo parte, o sea, alguna de las primeras veces que estás viendo las reuniones, escríbenos por favor. Ahí tenemos el contacto a través del Facebook de iCafé Iglesia, tenemos a través del Instagram, tenemos un correo electrónico también que puedes usar, cualquiera de estos medios para poder estar en contacto y conocer un poco más de ti. Y también recuerda que tenemos un formulario para pedidos de oración. Estamos hablando de lo importante es que ayudarnos como iglesia, como pueblo de Dios, como familia en la fe. Así que usa ese enlace que ves allí y escríbenos tus pedidos de oración. No te quedes con esas cargas, con esos problemas solos y podamos juntos batallar en oración y también hablarnos y conversar acerca de esas situaciones, de esas cosas. Y como siempre vamos a tener nuestra reunión en Zoom. Y hoy es un día muy especial porque además de que vamos a poder charlar y vernos, vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena es ese tiempo precioso en que recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Justamente su gracia que transforma nuestra vida, su gracia que nos sostiene. Así que vamos a escuchar una canción de Postludio y luego nos vamos al Zoom. Va a aparecer el enlace como siempre ahí en el chat de YouTube. Dios les bendiga. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar,